Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 15 minutos, gracias a nuestra generosísima audiencia. Ya mismo seguimos hablando de los temas del debate, los últimos 11 días de la campaña, los últimos 11 días antes de las elecciones, ¿no? Y estamos a 8 días de que finalice la campaña electoral. Antes, en el medio de toda esta discusión de carácter electoral, hubo hace poco una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Que digo, a muchos nos extrañó, yo lo comenté aquí en este espacio, a mí me generó mucha extrañeza esa resolución del Tribunal Contencioso Electoral de sancionar con la suspensión de los derechos políticos por 2 años a Javier Pincay, quien el 5 de febrero fue elegido alcalde de la ciudad de Puerto Viejo, capital de la provincia de Manabí. Y digo, me llamó la atención porque Javier Pincay fue objeto de un atentado que casi le cuesta la vida en diciembre y no participó del debate. Esa fue la razón por la cual fue sancionado. No participó del debate obligatorio de los candidatos a la alcaldía de Puerto Viejo en enero. Se supone que no participó porque estaba en proceso de recuperación. Pero claro, sus acusadores, sus detractores y el Tribunal Contencioso Electoral valoró que el mismo día participó el señor Pincay en alguna transmisión telemática que luego fue borrada. Bueno, el tema es que ocurrió esta sanción y luego cuando se presenta el pedido de ampliación y de aclaración, el Tribunal Contencioso Electoral le dice a quienes patrocinan la defensa del señor Pincay que pierde sus derechos políticos, sus derechos de participación, no puede elegir y no puede ser elegido, pero que no pierde su condición de alcalde. Porque cuando aparece la primera sentencia, lo que se viralizó es que el hombre, y esto se informó del Tribunal Contencioso inicialmente, que Javier Pincay perdía automáticamente el cargo. Pero cuando se genera el recurso de ampliación y de aclaración, el Tribunal Contencioso Electoral responde que Javier Pincay no pierde el cargo. Pero estos últimos días se conoce que el Tribunal Contencioso, a través del juez Joaquín Viteri, le dispone al Ministerio de Trabajo, le dispone que publique o que reporte en su sistema la sanción de Javier Pincay. O sea, que no podría, que tendría una inhabilidad para ocupar un cargo público. Bueno, esto es medio complejo y por eso acudimos al abogado del alcalde de la ciudad de Puerto Viejo, al doctor Roosevelt Cedeño, a quien le quiero agradecer por conectarse telemáticamente. Doctor, qué gusto, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Aquí a su orden. Gracias, doctor. A ver, explíqueme y le ruego que me explique con maicitos, como muchas veces le digo a la audiencia. ¿Cómo es esto que le sancionan con la inhabilidad, digamos con la suspensión de los derechos políticos al alcalde, que luego el Tribunal Contencioso dice que no pierde el cargo, pero después un juez del Tribunal Contencioso le envía la documentación y le ordena al Ministerio de Trabajo que aplique esa sanción, lo que implicaría que tiene una inhabilidad para ocupar un cargo público? ¿Cómo es esto, doctor? Porque creo que nadie lo entiende. Tenga la bondad. Mire, lo que pasa es que el Ministerio del Trabajo, en el momento... Se me quedó congelado, mi doctor, con la pregunta, creo. Es registre la suspensión de los derechos de participación, porque así lo señala de manera expresa el artículo 279 del Código de la Democracia. Suspensión de derechos de participación. Así debe de registrarlo el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo en un primer momento le dice al juez de sustanciación: no podemos registrar porque yo no tengo una normativa que me permita registrar esa suspensión de derecho de participación. Y el juez, frente a esta respuesta, le dice: usted debe registrar porque así lo dispone la Constitución y el Código de la Democracia. Ante esta disposición del juez, el Ministerio del Trabajo registra lo que el Tribunal Contencioso Electoral y el Código de Democracia dice: suspensión de derecho de participación como impedimento legal para ejercer cargo público. Es un problema de la base de datos del Ministerio del Trabajo que evidentemente debe corregir. Ellos tratan de subsanarlo porque en la nota aclaratoria del mismo documento, en la parte final, dice que este impedimento se refiere al 61.7 de la Constitución, esto es a la participación
en la designación de cargos públicos referente a los concursos públicos de mérito y oposición. Pero como en la primera parte del documento dice registro de impedimentos, sí, es lo que genera esta connotación mediática de que aparentemente el alcalde estaría impedido de ejercer su cargo de alcalde, lo cual no es cierto, porque dicho sea de paso, los alcaldes no ejercen sus funciones como tal porque requieren algún documento habilitante del Ministerio del Trabajo. El único documento habilitante que requieren los funcionarios de elección popular es la credencial que les otorga el Consejo Nacional Electoral, porque ellos vienen de una fuente que es la soberanía popular, la voluntad popular. En este caso, el licenciado Pincay fue electo por la mayoría popular del pueblo de Portoviejo, que lo eligió alcalde por un periodo de 4 años. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. Sí, pero aún las autoridades, al igual que los servidores públicos, cuando se van a posesionar en un cargo, cuando van a iniciar funciones en el sector público, deben presentar el documento de no impedimento que lo emite el Ministerio de Trabajo. Los alcaldes no, ni los prefectos ni los asambleístas, los de elección popular no. El documento habilitante es la credencial del Consejo Nacional Electoral. Entonces, Javier Pincay hasta ahora sigue siendo alcalde y va a seguir siendo alcalde hasta el año 2027, doctor. Sí, y permítame darle 4 razones. A ver, dele. Primero, porque fue elegido mayoritariamente por el pueblo de Portoviejo para ejercer el cargo de alcalde por un periodo de 4 años. Segundo, porque no fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral y así como usted lo señaló en el auto aclaratorio, determinó que la suspensión de derecho de participación no implicaba que pierda su calidad de alcalde. Tercero, porque no existe causal determinada en el Código Territorial, en el COTAC, para que se determine a través del Consejo Municipal una causal de remoción por suspensión de derecho de participación o por un inadecuado registro en el Ministerio de Trabajo. Y cuarto, porque no existiría causal para una eventual remoción o una revocatoria de mandato, porque además el tiempo todavía no ha transcurrido y tampoco hay causal para que el pueblo mismo se lo revoque. El tema si no se reúnen estas condiciones, pues él está en la posibilidad de seguir siendo alcalde. A ver, el tema es que con la inhabilidad, mejor dicho, con la suspensión de los derechos políticos, se supone que no puede ejercer cargo público y eso es lo que el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, observa y por eso le envía la documentación al Ministerio de Trabajo. O sea, si ya está ejecutoriada la sentencia y se cumple con esta disposición del Tribunal Contencioso, entiendo yo, doctor, que si yo digito el nombre de Javier Pincay con su número de cédula en la página web del Ministerio del Trabajo, donde dice certificado de no impedimento para ocupar un cargo público, le pregunto, ¿aparece que tiene impedimento y que no puede ocupar cargo público o no, doctor? Actualmente aparece porque el Ministerio del Trabajo ha registrado algo que el Tribunal Contencioso Electoral no le ha enviado a registrar. Entonces, al día de hoy dice que tiene impedimento para ocupar cargo público. Al día de hoy. Al día de hoy está registrado así. El día de hoy se cumple el plazo que dio el juez Viteri para que el Ministerio del Trabajo informe. Estamos esperando hasta el día de hoy. Ya mañana sería, porque hoy precluye el plazo que resuelve el juez Viteri frente a este inadecuado registro del Ministerio del Trabajo. Si esto no es corregido, evidentemente nosotros haremos los recursos impugnatorios que la ley nos prevé para que el Ministerio del Trabajo corrija este inadecuado registro, porque aquí el Ministerio del Trabajo lo que debe registrar es suspensión de derechos de participación. Y la única afectación es la determinada en el 61.7 de la Constitución. Esto es los concursos públicos de mérito y oposición. Esa es la única prohibición que tiene el licenciado Pincay. Pero, por ejemplo, en los concursos de mérito y oposición que regenta el Ministerio del Trabajo. Pero, por ejemplo, insistiéndole en esto, si usted dice equivocadamente, pero está allí, al día de hoy aparece ese impedimento para ocupar un cargo público. Con eso le pregunto a usted, ¿el alcalde Pincay puede cobrar el sueldo? ¿El alcalde Pincay puede firmar contratos? ¿El alcalde Pincay puede presidir el Consejo Cantonal? ¿El alcalde Pincay puede seguir administrando la ciudad o no, doctor Roosevelt Cedeño? Sí puede, porque el documento habilitante para ejercer sus funciones de alcalde no es el que expide el Ministerio de Trabajo, sino la credencial del Consejo Nacional Electoral. Le digo esto porque bajo el principio de la voluntad popular
los alcaldes, los prefectos, los asambleístas, los presidentes de la República no están expuestos a un registro de un ente administrativo, porque sería muy fácil, pues entonces, señor periodista y señorita periodista, mañana cualquier gobierno le activa una deuda en CENEL o en CNT, le pone un registro en el Ministerio del Trabajo y el alcalde de Guayaquil deja de ser alcalde. Ya no puede firmar contratos ni presidir sesiones de consejo, el alcalde de Quito, el alcalde de Cuenca. No se puede actuar así, ¿no es cierto? El documento habilitante para ejercer una alcaldía, una prefectura, es la credencial del Consejo Nacional Electoral. En esta misma línea le pregunto... No requiere habilitación de un ente administrativo regentado por un gobierno de la función ejecutiva para ejercer una función que viene del pueblo, porque lo que prevalece es la voluntad popular. Pero, de acuerdo, a ver, usted habla de la credencial, pero hay un tema administrativo que, digamos, sí debe tener alguna incidencia. Yo le pregunto si el alcalde puede cobrar su sueldo normalmente y si eso no podría provocar, digamos, si él sigue cobrando el sueldo, teniendo esta inhabilidad establecida en el Ministerio del Trabajo, ¿no podría ocurrir que más tarde o más temprano la Contraloría observe a la Municipalidad de Puerto Viejo por haberle pagado el sueldo a un funcionario que, aunque tenga la credencial, tiene un impedimento para ocupar un cargo público, doctor Cedeño? No, y mire, le digo una cosa, yo de mi experiencia como abogado, varios alcaldes han ejercido todo un periodo con impedimento en el Ministerio del Trabajo, por glosas, por disposiciones de la Contraloría, por deudas en banca cerrada. No es un tema que afecte el ejercicio de la alcaldía, porque le repito, el tema de la alcaldía o de la fuente del servicio público por voluntad popular, lo que prevalece es la credencial del Consejo Nacional Electoral. Y le pongo un ejemplo. Lo discutido ahorita con el candidato a la Asamblea Nacional, el exministro Carrillo. Él fue destituido por la Asamblea Nacional y se discutió si podía o no ser candidato. Y el propio Tribunal Contencioso Electoral dijo sí puede ser candidato. Y ahora se discute si puede o no ejercer. Si él gana la elección, él va a poder ejercer, porque prevalece. Y seguramente en el Ministerio de Trabajo tiene un impedimento registrado por la Asamblea Nacional. Y va a poder ser asambleísta, aunque tenga el impedimento en el Ministerio del Trabajo, porque lo que prevalece es la voluntad popular. En ese caso, ¿podrá posesionarse, dice usted? Podrá posesionarse y podrá ejercer el cargo de asambleísta, porque su habilitante es la credencial que le expide el Consejo Nacional Electoral. Usted se recordará que una vez hubo un asambleísta que quiso ser destituido por el ex contralor Celi, que le inscribió un impedimento en el Ministerio del Trabajo, y el asambleísta siguió siendo asambleísta, porque no son documentos inhabilitantes, porque entonces estaríamos expuestos a que bastaría que un ente administrativo le registre un impedimento para que la voluntad popular se vaya al tacho de la basura. Pues entonces, ¿dónde quedan los derechos políticos? No solo de quien ejerce el cargo, sino de los votantes que votaron por ese funcionario. Eso ha sido aclarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro versus Colombia, en el caso López Mendoza versus Venezuela. Aquí hay que tener en cuenta el derecho político también del votante que votó por quien ejerce el cargo. Entonces, no estarían expuestos a simples trámites administrativos para que alguien deje una función. Entonces, eso se ha clarificado y eso se ha determinado. Y ninguno de estos funcionarios que yo les señalo han sido cuestionados o observados por los entes de control. Porque, claro, si no se requiere como documento habilitante para ejercer el cargo, tampoco es un documento deshabilitante. Volvamos al caso de Javier Pincay. ¿Qué efectos jurídicos podría tener una eventual impugnación por estos canales administrativos y judiciales que ustedes han advertido en el caso de darse? Nosotros lo que buscamos es que se corrija, porque desde nuestro punto de vista no es lo mismo suspensión de derechos de participación con impedimento legal para ejercer cargo público. Entonces, el texto literal de la sentencia no puede ser alterado, porque lo que ha registrado el Ministerio del Trabajo es una sanción que no está ni en el Código de la Democracia ni en el texto de la sentencia, que además se presta a las confusiones, que es la que hoy estamos discutiendo. Doctor, a mí, y yo le voy a decir una cosa, yo lo comenté, a mí me pareció desproporcionada la sanción del Tribunal Contencioso Electoral, me pareció desproporcionada, porque hay el antecedente del atentado que le pudo haber costado la vida a Javier Pincay. Para mí fue desproporcionado y yo le dije a la audiencia. Pero claro, a mí lo que me hace ruido es que hay una sanción que está allí, que es inapelable, que es de última y definitiva instancia,
y que debe cumplirse, y me da la impresión que o hay diversas interpretaciones o hay vacíos normativos, porque al final el que sanciona es un ente jurisdiccional que es el Tribunal Contencioso Electoral, no es un ente administrativo, doctor. No, y eso estamos claros. Nosotros no estamos cuestionando la resolución del contencioso electoral. Nosotros no lo estamos cuestionando, más allá de que no estamos de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral. En eso compartimos con ustedes. Nosotros coincidimos de que existe una desproporción en la sanción, que es una sentencia alejada de una interpretación adecuada de los hechos fácticos de la causa, ¿no? Si de no interpretar adecuadamente, porque el problema del licenciado Pincay no era un problema solo de salud, no es que fue al debate porque tenía una apendicitis, no fue al debate porque fue objeto de un atentado contra su vida, y no es un tema de broma. Ya vimos el resultado trágico del alcalde de Manta. O sea, no es un tema, lo que vive el país no es un tema de amenazas digitales o de hojitas volantes. Pues sí, estamos hablando de temas reales que buscan afectar la integridad y la vida de las personas, ¿no? Entonces, el problema de Pincay no era solo un problema de salud, era un problema también de seguridad. Y fíjese usted que el reglamento del Consejo Nacional Electoral que permitía justificar la inexistencia de los debates no consideraba el tema de seguridad. Y vea usted cuántas víctimas hubo en esa campaña. Acá en Manabí, el alcalde de Puerto López, el candidato alcalde de Puerto López, fue asesinado un día antes o 2 días antes del día de las elecciones. Y mire que en la justificación para inasistir a los debates no estaba el tema de seguridad, solo estaba el tema de salud. Y ese reglamento decía que esa inasistencia se podía justificar. Y el Consejo Nacional Electoral, en el caso del licenciado Pincay, justificó la inasistencia. Fíjese usted, justificó la inasistencia. Y ese reglamento decía que el único ente que podía poner en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral la inasistencia de un candidato a los debates era el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, se dio paso a una denuncia después que había terminado el proceso electoral. Cuando ya había elecciones, cuando ya había pasado las elecciones, se habían proclamado los resultados. Cuando ya el licenciado Pincay, en el caso de Puerto Viejo, estaba en funciones. Entonces, lo de fondo acá es que el Ecuador no tiene un código procesal electoral. La normativa procesal que tenemos en el Ecuador es hecha por el propio Tribunal Contencioso Electoral. La Asamblea Ecuatoriana le debe al país un código procesal electoral. Entonces, en esa normativa, usted puede presentar una denuncia, una queja sobre estas conductas infractoras hasta 2 años después de concluido el proceso electoral, imagínese usted. Entonces, es una barbaridad lo que está regulado allí. Pero yo le dice, hay una sentencia allí en firme, tiene que ejecutarse. Y mire usted lo más grave, que en un proceso electoral como estamos, no podemos presentar una acción extraordinaria de protección porque la ley de garantía jurisdiccional lo prohíbe. Entonces, ni siquiera podemos ir a la Corte Constitucional. Entonces, tenemos que abocarnos a lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral. Lo que nosotros estamos buscando ahora es que se ejecute lo resuelto. Y como bien lo ha dicho el propio Tribunal Contencioso Electoral, esta sentencia no afecta su ejercicio en el cargo de alcalde. Y es lo que nosotros estamos buscando que se respete. Yo le pregunto si ese día, el día del debate, el entonces candidato que se estaba recuperando de un atentado que había sufrido semanas atrás, participó en alguna transmisión en vivo, porque entiendo que ese es el insumo que se convierte en esta suerte de prueba madre para sancionar a Javier Pincay. Sí lo hizo desde la clandestinidad, en condiciones de salud, porque hay el testimonio del periodista que lo entrevista, en condiciones de descompensación y recuperación de oxígeno, de una entrevista segmentada. Él daba la entrevista, recuperaba oxígeno y volvía a darla. Él lo hizo como un mecanismo de paliar su ausencia en el debate. Y fíjese usted una reflexión sobre este tema. El Tribunal Contencioso Electoral le da una alta relevancia al debate. Yo le escuchaba en su comentario ahorita si el debate del domingo va a influir en las elecciones. El Tribunal Contencioso Electoral en su reflexión en la sentencia le da una alta relevancia al rol de los debates en las decisiones democráticas. Bueno, en Puerto Viejo fue tan irrelevante el debate que ganó quien no fue al debate. Correcto, doctor. Acá solamente un aporte que me envía acá, gracias doctora Carrión, me dice que lo que usted está sosteniendo es posible bajo la tesis de control de convencionalidad de la Convención Americana. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece en varias sentencias la preeminencia de los derechos políticos de participación política por sobre decisiones administrativas o políticas, una tesis discutible. A mí me parece que todo esto refleja de alguna manera
un vacío normativo, doctor. Yo le veo así. No, vacío normativo evidentemente hay. Yo le he señalado que en el Ecuador no existe un código procesal electoral. Aquí hay un código penal, procesal penal, el COGEC que regula las materias no penales, la ley de garantías jurisdiccionales que regula la materia constitucional, pero si usted revise, no hay un código procesal electoral. Lo procesal electoral es hecho por el propio Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, el Código de la Democracia es un código sustantivo. Entonces, esa es una deuda que hay de las nuevas. No creo que en año y medio la nueva Asamblea lo pueda hacer, porque además en procesos electorales no se pueden hacer normativas electorales, pero ojalá la nueva Asamblea, después de este proceso de transición, como usted bien ha señalado, en el que vamos a entrar, nos dé al Ecuador esta certeza para evitar que este tipo de situaciones se dé, porque nosotros no podemos crear estos mecanismos de inestabilidad, porque aunque nosotros tenemos la certeza de que el ejercicio alcaldicio de Javier Pincay no está en riesgo, sí se crea esta sensación de incertidumbre y Puerto Viejo se ve afectado en su inversión, en su estabilidad institucional, en su desarrollo. Y esto afecta a la democracia, afecta a las instituciones. Y esto se da por estos vacíos normativos, por estas inconsistencias normativas y por estos exabruptos jurisdiccionales que también hay que decir que existen en el país y que crean estas consecuencias económicas y sociales que afectan el desarrollo de nuestras comunidades. Es un rol que la nueva Asamblea debe asumir. Solo una última cosa para cerrar, y confírmeme. Cuando ustedes presentaron el recurso de ampliación y de aclaración, en esa providencia, le pregunto porque yo no he visto la providencia, le pregunto a usted, solamente conozco la información general, no he visto la providencia, le pregunto a usted, si en esa providencia, evacuando el recurso de ampliación y aclaración, se establece que el alcalde puede seguir ocupando el cargo, ¿así dice la providencia? La providencia dice con exactitud que le pregunta el recurrente, ¿esta suspensión de derecho de participación implica la pérdida del cargo de alcalde del Cantón Puerto Viejo? Y el Tribunal Contencioso Electoral dice, este supuesto no ha sido resuelto en la sentencia. Por una sencilla razón, licenciado. Lo que el Tribunal Contencioso Electoral analiza en la sentencia es la conducta de Javier Pincay en su rol de candidato, no en su rol de alcalde, porque usted recordará que el Tribunal Contencioso Electoral también puede determinar o analizar conductas infractoras de los servidores ya en funciones. ¿No? Aquí hubo un caso famoso de un asambleísta en funciones asambleístas que el Tribunal Contencioso Electoral lo sancionó, y de un exalcalde también. Se llaman infracciones electorales ya en ejercicio de función. Acá no, acá fue en su rol de candidato. Por lo tanto, si la conducta infractora fue en el momento de candidato, no se puede afectar su condición electo como alcalde. Y eso es lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral. Esto no ha sido resuelto en la sentencia. Entonces, no se puede entender, se puede comprender que esto afecta su ejercicio alcaldicio. Eso está incólume, porque, repito, aquí prevalece el principio de la voluntad popular, que dice el artículo 1 de nuestra Constitución. El fundamento de la autoridad pública, del ejercicio de la autoridad pública, es la soberanía popular, es la fuente del poder público. Doctor Roosevelt Cedeño, le agradezco por estos minutos para escuchar en su condición de abogado del alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincay, su explicación en torno a la situación del primer personero municipal de la capital manabita. Muy amable, doctor. Muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo fraterno. Gracias a Roosevelt Cedeño, abogado del alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincay, quien asegura que Pincay sigue y seguirá siendo alcalde de Puerto Viejo y que no tiene impedimento para ejercer este cargo, con esta explicación que nos ha proporcionado. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.